Para el desarrollo de este experimento era necesario contar con un embudo, papel filtro, un frasco grande, una tanza, un lápiz o un color, azúcar, agua y una taza medidora. Para empezar con el experimento, primero se vaciaron 3 tazas de azúcar en una cacerola y luego una taza de agua. Después se calentó a fuego lento la mezcla hasta que se diluyera el azúcar. Durante este momento se colocó el embudo sobre el frasco que íbamos a utilizar y luego se colocó el papel filtro sobre el embudo para después filtrar la mezcla. Cuando la mezcla estuvo lista, esta se vació sobre el papel filtro. La sustancia tardó mucho en ser filtrada, iba gota por gota, por lo que se requirió paciencia para volver a vaciar el resto de la mezcla y esperar a que se filtre nuevamente. Durante este tiempo se ató el lápiz a la tanza y se cortó un largo suficiente para que cupiera perfectamente sobre el frasco y estuviera la mayoría de la tanza en contacto con la mezcla. Una vez que se terminó de filtrar la mezcla, se introdujo la tanza a la sustancia para remojarla y se retiró para cubrirla de azúcar. Se esperó un tiempo hasta que la sustancia se encontrara a temperatura ambiente para después volver a introducir la tanza en el frasco y sellarlo con aluminio para evitar que los hongos ingresen y se coman el azúcar. Durante el transcurso de los días, mientras la sustancia se encontraba en reposo, surgieron varios cambios en la sustancia. Dichos cambios representan el proceso de nucleación por la formación de cristales de azúcar. Este proceso permite la solidificación. La nucleación es el proceso de crecimiento de las partículas que pasa de un estado líquido a uno sólido. En el proceso de nucleación se obtiene la microestructura final, que es cristalina. En parte se debe a la fundición de algún material, que para este experimento fue el azúcar. En primer lugar, el nuclei son las primeras partículas sólidas de algún líquido. Estas partículas empiezan a atraer a otras partículas y se empiezan a hacer grandes. A esto se le llama embrión, que es un conjunto de nucleis. Ahora, el embrión necesita crecer lo suficiente para poder convertirse en un núcleo y después en un sólido. Antes de que el embrión se transforme en núcleo, primero debe de alcanzar un tamaño mínimo. A este tamaño se le conoce como radio crítico. Después de que el embrión llega al radio crítico, este se puede convertir en un núcleo. El núcleo es el resultado del crecimiento del tamaño de los embriones. Finalmente, el núcleo empieza a crecer hasta que finalmente llega a un tamaño significativo para convertirse en un sólido. Este proceso se ve reflejado progresivamente en el transcurso de los días del experimento. Cada día nuevo se definía de mejor manera la forma de los cristales al igual que crecían progresivamente. Desde el momento en el que ponemos azúcar a la tanza para después meterla en la mezcla, esos pequeños cubos de azúcar toman el papel de los nuclei, porque empezarán a atraer más partículas para convertirse en un embrión y luego aumentan nuevamente su tamaño para convertirse en núcleos, para finalmente convertirse en sólidos y terminar con el proceso de nucleación. Al final de los días de reposo de la muestra, se procedió a sacar los cristales formados en el experimento. Estos cristales obtenidos reflejan el resultado de la nucleación, ya que son los sólidos generados por dicho proceso. A la hora de sacar la tanza hubo problemas ya que se formó una capa arriba de la mezcla, que al momento de sacar la tanza se empezaron a despegar los cristales. Al final se pudieron rescatar algunos cristales generados, concluyendo así con el proceso de nucleación. En conclusión, este es un proceso muy importante de conocer, ya que no se puede hacer un cambio de estado líquido a sólido de una forma inmediata. Siempre existe un tiempo o un intervalo en el que un elemento se empieza a transformar para convertirse completamente en sólido. De igual manera, el proceso es bastante relevante para mí como ingeniero, porque me ayuda a identificar la estructura cristalina específica del material, como podría ser BCC, FCC, HCP o SC. Por último, este proceso tiene aplicaciones industriales, lo cual me beneficiaría para poder aplicar este proceso y poder conocer la estructura cristalina de ciertos metales o demás materiales.